Tres secretos ocultos o curiosidades de la película Robin Hood de 1973 que debes de saber y yo soy Renerdo, comenzamos. Número 3. ¿Sabes que se tuvo que cambiar un animal para ser, digámoslo así, políticamente correcto? Pues resulta que originalmente el Fraile Toc iba a ser un cerdo, pero lo cambiaron por un tejón para evitar insultar, digámoslo así, a las sensibilidades religiosas. Pero curiosamente en la competencia, es decir, Warner Brothers, no le importó mucho y fue interpretado el Fraile Toc por Porky. Para que vean que no todas las compañías eran políticamente correctas en aquellos tiempos. Y otro animal que se cambió en la película de Robin fue precisamente el sheriff de Nottingham, que originalmente iba a ser una cabra, pero lo cambiaron por un lobo porque les parecía mejor, en este caso, para interpretar un villano. Y esta película fue lanzada en 1973 para celebrar el 50 aniversario de Walt Disney Company. Número 2. ¿Pero sabías que en esta película hay alguien que miente? Pues resulta que algunas escenas del baile en el bosque fueron recicladas de la canción tonta de Blancanieves y los 7 enanos de 1937, de la canción Quiero ser como tú en el libro de la selva de 1967 y Todo el mundo quiere ser un gato de la película Los Aristogatos de 1970. Y obviamente aquí la gente suele pensar que el reciclaje de la animación se utilizó en esta película para ahorrar dinero y a lo mejor un poco de tiempo. Pero resulta que esto no es cierto de acuerdo a lo que dijo Floyd Norman, animador de Disney, dado que reveló que reciclar una animación fue una decisión más bien del director Wolfgang Reitman, y en este caso lo hizo porque quería utilizar un material que sabía que funcionaría perfectamente en esta película. Y en realidad es más difícil y lleva más tiempo volver a dibujar esas secuencias ya existentes. Pero en realidad, amigo, en ese momento los estudios de Disney estaban un poquito en una especie de crisis, no solo artística, sino también financiera, dado que en ese momento Disney no había tenido ninguna película animada de gran éxito desde el libro de la selva de 1967. Y solo le había funcionado, en este caso, la animación de las travesuras de una bruja de 1971 y las películas clásicas más tradicionales, como en este caso la de Cupido motorizado de 1969. Así que obviamente esto dio como resultado que esta película no tuviera alguno de los lujos que tenían las películas de largometraje animadas de Walt Disney, lo que dio como resultado la reutilización de escenas rotocopiadas de las películas anteriores. Así que, ¿a quién le crees tú, amigo? ¿A ellos o a mí? Y número 1, el león, si es como lo pintan, dado que el príncipe Juan es retratado como un personaje infantil en esta película y de hecho los animadores no le dieron al príncipe una melena de león, a diferencia del rey Ricardo, a cual sí le pusieron una gran melena. Y obviamente este viene siendo una especie de recurso artístico bastante sutil para sugerir que en este caso el príncipe Juan todavía era un niño y era bastante débil, dado que curiosamente el propósito de las melenas del león es precisamente proteger el cuello y la garganta de un león macho durante las peleas territoriales. Y esto se refuerza y se ve simbolizado cuando precisamente el rey Ricardo regresa a su hogar a Inglaterra a recuperar su trono del príncipe Juan, dado que él era el rey Ricardo león macho alfa dominante de su reino. Y otra curiosidad es precisamente que a pesar de que está ubicada esta película en Inglaterra, tan solo utilizaron a 6 actores ingleses para esta película, todos los demás eran realmente norteamericanos. Por eso les digo que hasta se ahorraron en traer actores ingleses para esta película. ¿Y a ti qué te pareció la película de Robin Hood de 1973? Te leo en los comentarios, así como también si quieres apoyar directamente al canal, puedes hacerte miembro o a través de los supergracias o también dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante y también te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de la película de León, Peleador sin Ley de 1990, que francamente también me trae buenos recuerdos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.